Vale, pues vamos a hacer, es el 5, empezamos en el 5, ¿vale? El 5 simplemente nos dice qué es lo que vamos a hacer y luego el 6 y el 7 nos especifican un poco más. Entonces nos dice, sea el siguiente juego de cartas. Hay dos tipos de cartas, ogros y brujas. Cada carta tiene un valor diferente y consecutivo para cada tipo de carta. Pues tenemos el ogro 1, 2, 3 hasta n y lo mismo para bruja 1, 2, 3 hasta n. Se reparten todas las cartas entre los jugadores y en cada turno ambos jugadores tiran una carta sobre la mesa. Si son de distinto tipo, ningún jugador hace nada y si son del mismo tipo, gana el que tenga la carta más alta. Y el juego acaba cuando ambos jugadores se quedan sin cartas y gana el que haya ganado más turnos, ¿vale? Eso, digamos, es la explicación de lo que queremos hacer. Y ahora vamos al 6. Vale, diseña las clases carta, baraja, jugador y partida. Entonces empezamos con la clase carta. ¿Vale? Y nos dice, la clase carta representa una carta de la baraja y tiene que almacenar su valor, ¿vale? Que es el valor que nos han dicho, 1, 2, 3, tal, el valor que sea, y su palo, ogro o bruja. Además, debe proporcionar un método para devolver una cadena con los datos de la carta. Vale, entonces, lo primero es, pues, las propiedades, ¿no? ¿Qué dos propiedades vamos a tener que ponerle? El valor y el tipo. Vale. ¿Habéis visto los enums? ¿Os suena lo de los enums? Ah, y otra cosa, los struct, ¿los habéis visto? ¿También? Vale. Aquí lo vimos, muy bien, y os dije las diferencias entre un struct y un, vale, es verdad. Pero el enum no, aquí no lo hemos visto, pero bueno, es muy fácil el enum. Vale. Pues el valor simplemente, bueno, lo vamos a hacer, yo no sé, vosotros me dijisteis que preferíais esto, entonces lo vamos a hacer así. Public int valor, ¿vale? Lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? No hace falta que hagamos, ¿vale? ¿Era así? Como prefieren, ¿no? Pero es el private, eso sería solo ver, ¿no? Sería solo el ver. Vale, sí, bueno, esto ya es cuestión, aquí no dice nada, pero vale, si queréis lo hacemos solo de lectura. Vale. En principio, como no nos dice nada, no pasaría nada, pero bueno, sí, decidís que solamente sea de lectura y ya está. Ahora tenemos que hacer el palo, pero el palo, fijaros que solamente puede ser ogro o bruja. Y diréis, hombre, pues lo puedes hacer string, ¿no? Sí, pero en los casos en los que solamente pueda coger valores, hacemos un enum. Un enum, ¿vale? Entonces, nos creamos, un enum es un tipo. Entonces, nos tenemos que crear un tipo. Ese tipo lo hacemos public para que puedan acceder desde fuera, ¿vale? Y esto se hace así, enum, palo, ¿os suena el enum? ¿Vale? ¿Sí, no? Lo que estoy haciendo es definiéndome un nuevo, esto no es una variable, es un nuevo tipo de datos que solamente va a tener los valores ogro y bruja. De manera que ahora sí que me voy a crear el palo. ¿Lo veis? Esta es la variable, que es de tipo tpalo. Por lo tanto, esta variable solamente podrá tener los valores ogro y bruja. ¿No? Es así, ¿no? ¿Os acordáis? Vale. Vale. Y este lo hago público porque ya que hago esto para que ese tipo lo puedan ver desde otros sitios, porque he creado un nuevo tipo para que se pueda utilizar. Bien. ¿Y ahora qué nos faltaría hacer en esta clase? El constructor, ¿no? ¿Vale? Hacemos el constructor. Y en principio, pues le vamos a pasar los valores, ¿no?, que va a tener esa carta. Le pasaremos el valor y le pasaremos el palo. Bueno, lo podemos poner el dis o no, pero yo en este caso prefiero poner el dis. Ok.
Aunque no haría falta, pero bueno, prefiero ponerlo. Bien. Pues en principio ya estaría, ¿no? Vale. Bueno, una cosa, yo lo he puesto así, pero me parece, pues ahora que estoy pensando, que esto no lo hacemos así. O sea, lo ponemos de esta manera. Estoy yo ahí ahora mirando. ¿Vale? O sea, no tenemos que ponerla como cadena. O sea, lo que estamos diciendo es ¿no? valores, o sea, unos nombres que va a tener, no son cadenas. ¿Vale? Porque os acordáis lo que hace un enum. O sea, yo estoy creando esto, pero realmente lo que está haciendo un enum es a cada uno de estos asignarles un número, empezando 0, 1, 2, 3, tal, va haciéndolo así. Entonces no tienen que ser cadenas, son valores directamente que le ponemos. ¿Vale? Vale. Siguiente, nos dice ahora que la clase baraja. Vale, y ahora nos dice, la clase baraja debe crear un array de cartas, de tantas cartas ogro como bruja, numeradas consecutivamente, desde 1 hasta n. Además, este array debe estar desordenado. Pista, créalo ordenado y después desordenado. En el constructor se le indicará cuál es el valor máximo para ogro y bruja, es decir, esa n. Luego hay otro método, pero lo leeremos después. Entonces, inicialmente nos dice que la baraja tiene que tener un array, ¿vale?, que pueda almacenar cartas. Por lo tanto, ¿cómo lo crearemos? Un array. ¿Vale? En principio lo podríamos hacer público-private, pero en principio si no nos dicen más cosas, en este caso los arrays normalmente los haremos private, ¿no? No hará falta que nos accedan directamente. Entonces me pongo aquí. Yo ahora tengo que crear un array que va a almacenar cartas, por lo tanto, ¿de qué tipo será? Pues de tipo carta. ¿Vale? Vale. Y creo que ya está, porque ahora lo que nos dice es un constructor, ¿no? Un constructor. Ah, bueno, también necesitaremos saber el valor de la n, ¿vale? El máximo valor. Entonces, eso sí que lo podemos hacer con una variable. Public int max valor, ¿vale? Get. Y el constructor que nos dice que le tenemos que pasar cuál es ese máximo valor. Entonces aquí tendremos un int max valor. Vale. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que inicializar el array y el valor. Bueno, el valor y el array.
Y además tendremos que desordenar ese array. Vale. ¿Vale? Vale, ¿cómo podemos hacer eso? Esto me imagino que lo habréis visto en clase. Vale, va. Tenemos el más valor, le damos el valor y ahora tenemos que crearnos el array de cartas. ¿Vale? En este caso nos decía que la baraja tendría que tener el mismo número de, o sea, el más valor para ogros y para brujas. Por lo tanto, el tamaño que tenemos que poner el array sería 2 por max valor. Porque tendremos, ¿vale?, tantos ogros y tantas brujas como max valor. Por lo tanto, el tamaño del array será 2 veces eso. Bien, pero ahora tenemos que desordenar cartas. Es decir, bueno, primero tenemos que crearlo. Es decir, tenemos que crear la baraja. Porque fijaros que lo que hemos hecho aquí es crear el tamaño. Pero ahora tenemos que darle valores. Como lo vamos a hacer primero ordenado, ¿cómo podemos ir dándole valores? O sea, tendremos que ir recorriendo el array y asignando, ¿no?, los ogros y las brujas. ¿Vale? Lo más sencillo es hacemos 2 fors, uno para crear los ogros y otro para crear las brujas. Entonces hacemos for int igual a 0 y menor que max valor y más cartas de i es igual a new carta, pasándole el valor que es i, bueno, perdón, para que sea correcto lo haremos así, y esto sería para ogro, y hacemos lo mismo ¿vale? Hacemos un bucle, ¿vale?, desde i de 1 hasta max valor, porque como queremos empezar a enumerar clases del 1, 1, 2, 3, si por ejemplo más valor es 10, pues tendremos 1, 2, 3, 4, 10. Y vamos creando las cartas con su número y de tipo ogro. Y luego hacemos otro bucle, pero fijaros, como del primero, imaginaros que max valor, ¿vale?, imaginaros que max valor es 12. Entonces hemos creado desde 1 hasta 12. Perdonad un momento. Claro, aquí tenemos que empezar así, porque es este. Aquí es donde le pondremos i más 1. Claro, el array tiene que empezar en 0, porque el array empieza en 0, pero el valor que le daremos a la carta será i más 1 porque así empezaremos en 1. 1, 2, 3, 4 hasta 12, ¿vale? Y aquí empezaremos, ¿vale? Es decir, esto significa que hemos cogido y le hemos dado desde el 1 hasta el 12 para ogro. Pero realmente hemos rellenado los índices desde el 0 hasta el 11.
porque el array empieza en 0. Por lo tanto, ¿dónde nos hemos quedado? En el 12. El siguiente tiene que empezar en el 12. ¿Vale? El siguiente tiene que empezar en la posición 12 del array. Vale, y tiene que llegar hasta, en este caso, este bus 1 lo quitaremos también. En este caso tiene que llegar no a 24, sino a 23. Que es lo que nos llegará con eso. Ahora bien, ¿qué tendremos que volver a poner aquí? Aquí tenemos que volver a poner otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esto de aquí se refiere porque es la posición, es decir, yo me estoy creando un vector. Voy a hacerlo más cortito para no hacerlo muy grande. Imaginaros que es de 6 cartas. Pues yo me he creado un vector ¿vale? Que tiene 12 elementos, desde el 0 hasta el 11. 0, 1, 2, 3, 4, pero desde el 0 hasta el 5, esto será ogro, y desde el 5 hasta el 11, esto será bruja. ¿No? Imaginaros que es de 6. Eso, o sea, yo tengo que poner aquí las 6 de ogro y luego las 6 de bruja. Luego los índices son estos, que es lo que he puesto yo aquí, desde el 0 hasta el max valor, y luego desde el max valor hasta el otro. ¿Vale? Pero los valores que tengo que poner aquí para las cartas se repiten. Luego aquí tengo que poner muy bien i más 1 porque llego, pero aquí tengo que volver a empezar otra vez con 1. ¿Vale? Entonces pues podemos poner aquí i menos max valor más 1. Para que vuelva otra vez a ponernos desde el 1 hasta el 6. ¿Vale? Vale, pues así tendríamos, ¿lo veis? Tendríamos la baraja hecha. Pero ahora tenemos que desordenarla. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis visto cómo desordenar un array? Entiendo que sí, ¿o no? ¿No? Vale. Pues, ¿os suena algo así como el shuffle? Un método? ¿El shuffle? Seguro que os tiene que sonar. Vale. Pues hay una forma. Entonces es que mi pregunta es, porque esto no lo sé, si tenéis que hacer vosotros aquí el código o simplemente llamáis a un método shuffle que se supone que lo podéis utilizar. Porque es para desordenar. Claro, si lo tenéis, no sé, yo me imagino que a lo mejor os lo han dicho que está y que o lo tenéis que hacer o lo que sea. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, pues hay un método que se puede hacer, bueno, un método, lo tenéis que hacer evidentemente. Entonces es utilizando el random sí que lo habéis visto al principio, ¿verdad? Que es para números aleatorios, ¿vale? Podemos desordenar. Entonces, como lo podéis encontrar lo digo por el tiempo, vamos a suponer que ya está hecho, ¿vale? Y lo que hace simplemente el shuffle es un método que, dado un array, utiliza random para ir intercambiando valores. ¿Vale? Y entonces, claro, está desordenando. Por ejemplo, hacéis un bucle de 5 pasos y en cada paso aleatoriamente elegís 2 índices y los intercambiáis. Eso es lo que hace. ¿Vale? Si queréis, es que lo podéis buscar, ¿vale? Ese es el código. Lo podéis buscar y verlo. Lo que pasa es que tampoco quiero escribirlo para que nos dé tiempo a terminar, si no, no tenemos tiempo. Pero eso en internet lo ponéis y lo tenéis. Y lo que hace es, utilizando random, va intercambiando los índices. Entonces, lo que voy a hacer aquí, simplemente, cogéroslo para mirarlo después, ¿vale?
Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es directamente... ¿Lo habéis visto o no? ¿No? Vale. Bueno, por eso no quiero. Entonces, yo lo pongo así directamente y ya está. ¿Vale? Otra cosa que podéis hacer, por ejemplo, cuando hacéis ejercicios de este tipo es, si tenéis que hacer un método, tenéis que hacer algo, lo que podéis hacer es decir, supongo que ya está hecho. Lo llamáis y si luego tenéis tiempo lo hacéis. ¿Vale? Pero así no os quedáis corto, hacéis el ejercicio y luego lo podéis hacer. A mí yo sí que me suena que el año pasado sí que lo pedían, ¿vale? El de este, pues a mí me suena que sí que se pedía. Pero bueno, ya veis que es cortito, es un bucle y va, con el random va intercambiando índices, ¿vale? Yo lo pongo así, se supone que ya está, entonces conseguimos que las cartas se desordenen porque se intercambian. Vale, partimos de ahí. Vale, pues ya tenemos el constructor. Vale, digo, aquí cuántos mensajes son que estás enviando los... Vale, digo, ¿qué pasa? Vale, por lo tanto el constructor termina, ¿vale? Ya tenemos el constructor hecho. Vale, y ahora nos dice, también debe proporcionar un método coge carta que devolverá una carta de la baraja, para ello utiliza un int que indicará qué carta en el array es la siguiente a coger. Se supone que las cartas se cogen consecutivamente una después de la otra. Es decir, vamos a tener que hacer un método, lo hacemos public porque se tiene que utilizar, que tiene que devolver una carta. Bueno, pues devuelve una carta. No tiene ningún argumento. Perdón, carta, coger carta. Coger carta. Y lo que tiene que hacer es devolver la carta siguiente a utilizar. ¿Vale? Y nos dice, para ello utiliza un int para saber cuál es la siguiente carta. Vale. Entonces nada, os digo, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, tenemos que devolver la siguiente carta del array. ¿No? Y para eso nos dice que utilicemos un int para saber cuál es la siguiente carta del array. Vale, entonces, ¿qué creéis que tendremos que hacer? Como nos dice que tenemos que coger la siguiente carta del array indicada por un int, ¿vale? Tendremos que crearnos una propiedad nueva, que sea siguiente o lo que sea. Sí. ¿Vale? Es decir, no nos lo han dicho antes, pero vamos a necesitar una propiedad que nos diga cuál es la siguiente carta. ¿Vale? Entonces, aquí donde nos hemos creado las propiedades, ¿vale? Esta como no es necesario que sea accesible desde fuera, no va a tener ni getters ni setters, va a ser private directamente, porque no la vamos a acceder desde fuera. Entonces, la vamos a poner aquí. Private int siguiente, ¿vale? Y en el constructor lo que haremos será que siguiente la inicializamos a 0, porque nos indica que es la primera. Por lo tanto, ya tengo una variable siguiente, que es el int que me dicen. Por lo tanto, si yo quiero devolver la carta que toca en ese momento, ¿qué tendré que hacer? ¿Un return de qué? Bueno, perdón, un return. O sea, tendré que hacer un return de la carta, pero además tendré que incrementar siguiente. ¿Vale? Lo que no sé, que no lo dice, es qué pasa cuando llegamos al final. ¿No? ¿Vale? No sé qué pasa cuando llegamos al final, qué es lo que pasa. Lo que vamos a hacer nosotros es, pues, detectar que no lleguemos al final
aquí creo que es null, ¿no? A ver, no me acuerdo si en el null os suena. El null, creo que era null o... Vale, creo que es null en minúscula. Null con la n en minúscula. Vale. ¿Sabéis lo que es el null? El null significa que no hay referencia, que es referencia que no existe, que no es ninguna, no apunta a nada. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, como tengo que devolver una carta, lo que estamos haciendo es, oye, si siguiente es menor que el límite del array, ¿qué hacemos? Obtenemos la siguiente carta del array. Incremento el siguiente y devuelvo la carta. Esto lo podríamos hacer en una... ¿Vosotros habéis visto el de poner el más aquí dentro también? Bueno, pues lo hacemos así, ¿vale? Es decir, cojo la carta, incremento siguiente para que la próxima vez acceda a la siguiente carta y devuelvo la carta, ¿vale? Si he llegado al final, devuelvo null. Entonces, por ejemplo, en el sitio donde yo llame a carta siguiente, lo que puedo hacer es que cuando pido una carta y esa carta es null, es que he llegado al final. ¿Vale? Vale. Y diréis, ¿y por qué no devuelves un -1 o devuelves, por ejemplo? Porque esto devuelve carta. Si esto devolviera un entero, sí que, por ejemplo, podríamos devolver -1. Pero como devuelve carta, no puedo devolver -1. Entonces, cuando estemos devolviendo un objeto, la forma de decir que no devuelvo nada es con el null. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Vale? Pues ya está, ya tenemos la clase baraja. ¿Vale? Y ahora nos quedaría hacer la clase jugador y partida. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo, lo voy a hacer un poquito rápido para que nos dé tiempo por lo menos a ponerlo y luego lo comentamos. Entonces, si lo tenéis ya, lo borro. ¿Sí? Vale. Pues si queréis ir pensando mientras, la clase jugador debe recibir un objeto baraja y un valor máximo de ogros o brujas, que es el mismo. ¿Vale? Un número máximo. El jugador también tiene que almacenar sus cartas que son obtenidas de la baraja. También debe poder almacenar los puntos que vaya consiguiendo, así como proporcionar un método juega carta que devolverá una carta de las que están en su mano. Vale. Bueno, tiene un montón de cosas, pero tampoco son tantas. Vale. Public class jugador. Vale, entonces debe recibir un objeto baraja y un valor máximo de ogros. Como debe recibir un objeto baraja, lo va a tener que guardar. Fíjate que tampoco voy a poner ni getters ni setters, porque no es algo que quiero que se acceda. ¿O no? Sí, claro, porque como va a tener un método que devolverá la siguiente carta, yo no quiero que acceda a baraja, simplemente a... ¿Vale? Y un valor máximo, Por lo tanto, el constructor será... Le pasamos una baraja y un valor máximo.
Vale, a ver, aquí he ido demasiado rápido, pero aquí nos faltaría además, ¿vale? Ahí nos faltaría, porque nos dice, también tiene que almacenar sus cartas, que son obtenidas de la baraja. Claro, aquí le estamos pasando la baraja completa, que es una baraja de este tipo, ¿vale? Lo que pasa es que nos tiene que decir que tiene que almacenar sus cartas. Y también debe poder almacenar los puntos que vaya consiguiendo. Vale. Los puntos será... Vale, los puntos sí que lo vamos a hacer... Así. Vale. Vale. Además nos dice, vale, tenemos puntos y además tenemos que almacenar nuestras cartas, ¿vale? Que son obtenidas de la baraja. Por lo tanto, tenemos que almacenar también Vale, yo entiendo que es así, ¿vale? Fijaros, he creado, además de un max y la baraja, he creado las cartas. Que las cartas, fijaros que no es baraja, o sea, las cartas lo que haremos será seleccionar de esta baraja unas cartas, ¿vale? Por eso me creo mis cartas y unos puntos a cero. Y ahora nos dice, y además proporcionar un método que devolverá una carta de las que están en su mano. Pero nos dice, este método solo tenéis que indicar su cabecera, no hay que escribir nada. Pues public, obtener, public, carta, obtener, carta. Pues ya está, ¿vale? Aquí tendríamos que escribir, pero nos dicen que no lo hagamos. ¿Vale? Pues este sería el jugador. Es decir, nos pasan una baraja y un máximo número de cartas, ¿vale? Tenemos que almacenar los puntos que consiguiéramos y además las cartas. Fijaros que aquí me estoy creando que es carta, ¿vale? Porque almacenaremos, se supone que de esta baraja elegiríamos unas cuantas, pero no nos dice que lo hagamos, simplemente nos dice que lo pongamos así. Y un método, obtener carta, pero que no tenemos que implementarlo. Aunque bueno, estaría bien implementarlo, la verdad. Y por último, la clase partida. Debe instanciar un objeto baraja y dos objetos jugador. Vale, me voy a ir primero, ¿vale? O sea, tenemos que instanciar un objeto baraja y dos objetos jugador. Por lo tanto, y dos objetos jugador. Pues lo que vamos a hacer es poner jugador 1 y jugador 2. ¿Vale? Vale. Y en el constructor, a ver, vale, public partida
Vale, fijaros, yo los he creado private porque en principio se supone que no vamos a acceder a ellos, sino que accederemos a los métodos que tenemos que crear. Y entonces el constructor lo único que va a hacer es instanciar, es decir, me creo una nueva baraja, ¿vale? El constructor de baraja, ¿qué argumentos tenía? El máximo, ¿no? El max valor creo que era, o qué tenía el constructor de baraja. Valor máximo, ¿no? Vale. En este caso, ¿vale? Claro, no nos dice que le tengamos que dar un valor máximo. Pues lo ponemos nosotros, ¿vale? Le pasamos un valor máximo de 12. Y luego nos creamos dos jugadores. ¿Y qué le pasábamos al constructor de... Ah, lo tengo ahí. Una baraja, que es esta, baraja, y un valor máximo ¿vale? Vale, lo que no entiendo, claro, es que aquí tampoco te explican mucho más si ese valor máximo tiene que ser el mismo, 12, o tiene que ser el valor del número de cartas que tiene que coger ese jugador. Bueno, vamos a poner 12, pero como no nos lo dicen, eso daría igual. Y jugador 2, new jugador, baraja y 12. ¿Vale? Este sería el constructor. Vale. Es decir, una clase partida que tendrá una baraja y dos jugadores. Nos creamos una baraja y los dos jugadores. Y ahora es lo que nos dice. Ahora debe de proporcionar un método juega partida. Que solicitará a ambos jugadores en cada ronda una carta. Comparará ambas cartas de acuerdo al criterio del juego indicado anteriormente y acumulará un punto más al jugador que haya ganado esa ronda. Este proceso se repite para todas las rondas posibles. Finalmente, este método deberá devolver una cadena que indique cuál ha sido el resultado final de la partida. Vale. A ver, evidentemente no nos va a dar tiempo a hacer este método, ¿vale? Pero la idea del método es que hagamos una serie de rondas, luego haríamos un for, ¿vale? La idea es que hagamos una serie de rondas que incluso, ¿vale? Bueno, que en este caso las rondas tendrían que ser como lo que vamos a hacer es que cada jugador coja una carta, ¿vale? Que cada jugador vaya cogiendo una carta de la baraja. Si la baraja es de 12, se supone que tiene que ser la mitad. Y menor que 6 y más. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pedirle a cada jugador una carta, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí el de obtener carta, por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es, lo voy a hacer, obtener carta, se llama obtener carta. Vale, una cosa, como vamos a tener que modificar los puntos, porque nos dice que tenemos que modificar los puntos de los jugadores, aquí le voy a poner un set también, ¿vale? A los puntos. Porque nos dice que según el resultado modifiquemos los puntos de cada jugador. Vale. Una vez tenemos hecho eso, ¿vale? En este for tendremos que ir haciendo la carta del jugador 1, ¿vale? Jugador 1, obtener carta. La carta del jugador 2, carta 2, jugador 2,
obtener carta. ¿Lo veis? Es decir, vamos a hacer 6 rondas. ¿Por qué hacemos 6 rondas? Porque se supone que si tengo una baraja de... Aquí lo estoy poniendo yo, ¿vale? Esto, como no me dice nada el ejercicio, estos números pues los pongo yo. Entonces, como se supone que tenemos una baraja de 12, pues se supone que cada jugador tendrá 6 cartas. Vale. Por lo tanto, hacemos 6 rondas. En cada ronda es como si cada jugador, a obtener cartas, se supone que lo que haría sería, del array de las cartas del jugador, devolver la carta siguiente. Entonces tengo 2 cartas. Y lo que tenemos que hacer es que, si son de distinto palo, no hacemos nada. Si son del mismo palo, vemos cuál es la más alta y le anotamos un punto al jugador. ¿No? Tampoco es tan complicado, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Si C1, ¿cómo podemos saber de qué tipo son? Por el palo, ¿no? Lo que no me acuerdo, al palo sí que le habíamos puesto un get, muy bien. Por lo tanto, si C1.palo es igual a C2.palo, ¿lo veis? Es decir, si el palo es el mismo, entonces, si C1. Que era valor, ¿no? Valor. Si C1.valor mayor que C2.valor, jugador 1. Puntos más 1. Else if C1.valor es menor que C2.valor, jugador 2 puntos más 1. Y ya estaría el for. ¿No? Fijaros que el for lo voy a repetir el número de veces que le estoy diciendo, ¿vale? Entonces, en cada pasada del for obtenemos una carta de los jugadores. Y si son del mismo palo, pues veo cuál es la mayor de las dos. Y entonces al jugador correspondiente le sumo un punto. Fijaros que si el valor, no lo dice en el enunciado, pero yo entiendo que si el valor es el mismo, si son iguales tampoco hago nada. Empatan y tampoco hago nada. Entonces solamente sumaré un punto cuando este sea mayor o cuando este sea mayor. Fijaros que puedo acceder a puntos y a palo porque hemos puesto el get y el set. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo veis? Fijaros que la única duda que tengo de este ejercicio son estos números, pero bueno, me los estoy inventando yo y ya está, ¿vale? Como no me dice nada más, me pongo yo los valores que yo quiero. Vale, ¿qué más creéis que faltaría ahora? Ahora, una vez ha terminado el for, ¿qué nos faltaría hacer? ¿Quién ha ganado, no? ¿Y cómo lo podemos saber? Aquí ha terminado el for, pero estamos dentro todavía del juego partida. ¿Cómo podemos...? Exacto, por lo tanto, si jugador 1 puntos mayor que jugador 2 puntos, ¿no? ¿Vale? Console, no, aquí era write, ¿no? Esto es write. Write, no, console.write, ¿no? Console.write, ln. A ver, yo voy a poner aquí simplemente jugador 1, ¿vale? Pero aquí lo que os dice ahí, hacerlo bonito. Else if jugador 2 puntos mayor. Bueno, realmente tiene que devolverlo, no hacer un print, perdonad. Tiene que devolver return jugador 1. Mayor que jugador 1 puntos, return jugador 2. Y else es que han empatado. Empate. Esto sería la función y esto sería la clase. Ya lo tenemos.